Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva entrega de la Escuela Shanti de Yoga. En este video vamos a hablar sobre la biomecánica aplicada en las asanas, ¿sí? Es muy importante que todos los maestros o futuros maestros de yoga conozcamos cómo se debe realizar una correcta evaluación biomecánica en las posturas, para que luego podamos hacer las correcciones en nuestros futuros alumnos. También, antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy grande a la directora de la Escuela Shanti de Yoga, que se llama Patricia Pud, también conocida como Ambika, y a mi tutora del área de Tucumán, que es Lalita, ¿sí? Mi nombre es Luciano Porta, soy estudiante de la Escuela Shanti y futuro maestro de yoga. Con esto quiero dar inicio al video. Para poder entender la biomecánica del cuerpo es importante que previamente hayamos aprendido los conceptos de biomecánica que están dados en el módulo 3 de anatomía, ¿sí? En el video que hemos hecho anteriormente. Pero como sé que a algunas personas les puede estar costando y algunos no lo vieron aún, vamos a hacer un pequeño recuerdo. En este video hablamos de los conceptos de biomecánica y habíamos hablado de una clasificación, ¿sí? La biomecánica podía ser de tipo estática o de tipo cinemática o dinámica. La estática es la que estudia de alguna forma cómo se comportan los diferentes componentes corporales, ya sean óseos, ligamentosos, articulares o musculares, en el momento de reposo, ¿sí? Y cómo interaccionan estos con el centro de gravedad, que como habíamos dicho tiene que caer en puntos X distantes de apoyo. En cambio, la biomecánica cinemática estudia cómo se comportan estos mismos componentes con el centro de gravedad en el proceso del movimiento. También habíamos hablado sobre los planos y los ejes. Habíamos dicho que existían tres planos. Teníamos el plano sagital, que está en color rojo, dividiendo el cuerpo en una mitad izquierda y una mitad derecha. Y en él podríamos evaluar todos los movimientos de flexo-extensión de todas las articulaciones que tengan estos movimientos. ¿Cuáles son las articulaciones que tienen estos movimientos? Bueno, tenemos por ejemplo el cuello que tiene flexo-extensión, tenemos los hombros que tienen flexo-extensión, tenemos la columna vertebral que puede estar flexionada o extendida, la cadera, la rodilla y los tobillos. Si queremos analizar estos movimientos, lo vamos a hacer en este plano. También tenemos el plano frontal que divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. En este plano podemos analizar todos los movimientos de separación de las extremidades, que son abducción, y todos los que son de aproximación hacia la línea media, ¿sí? Estos se llaman de aducción. Y también todos los movimientos que son de lateralidad, ya sea del cuello o de la columna vertebral. Luego tenemos el plano transverso que se encuentra dividiendo al cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. En este plano se pueden apreciar todos los movimientos de rotación. Habíamos dicho también que cada plano tiene un eje. En el caso del plano sagital tiene un eje latero-lateral. Y bueno, ahí aclaro que son los movimientos de flexo-extensión. En el caso del frontal o coronal tenemos un eje antero-posterior y vemos los movimientos de lateralidad, separación y aproximación, y tenemos un plano transverso con un eje cráneo-caudal con los movimientos de torsión. Es muy importante que aprendamos a utilizar estos planos y estos ejes porque son los que vamos a utilizar para realizar las correcciones en nuestros alumnos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una corrección de la flexión de cadera en un Adho Mukha Svanasana, yo no puedo hacer esta corrección observando a mi paciente desde un plano frontal, porque no se me va a permitir apreciarla. Yo me voy a tener que poner a un lado en un plano sagital y voy a observar si la está ejecutando de la forma correcta, ¿sí? Para esto nos sirven estos planos y estos ejes. Bien, en el armado de la postura también hay que tener algunas consideraciones, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, la postura que vamos a realizar, que va a ser ejecutada en base a el objetivo que tenemos, por ejemplo, en esa clase, lo que nosotros queremos conseguir, y tenemos un diccionario de posturas muy grande en la escuela Shanti que vamos a poder ir seleccionando, ¿sí? Pero también hay que tener otras consideraciones, porque tenemos que tener en cuenta la postura de partida y la transición de una postura a otra. Tiene que haber cierta coherencia entre las posturas.
Por ejemplo, si yo quisiera realizar una Suryasana, por ejemplo, en una secuencia de posturas, yo tengo que saber que tengo que tener una postura que me habilite anteriormente para poder alcanzar de forma armoniosa la Suryasana. Y por ejemplo tenemos la Samastitipada, que es la postura que utilizamos cuando iniciamos, por ejemplo, el saludo al sol o el saludo a la luna. Es una postura que me habilita a hacer esta otra postura sin ningún inconveniente. Ahora, si yo quisiera utilizar, por ejemplo, una Suryasana luego de una Bhujanga, sería muy difícil y los movimientos transicionales serían poco armoniosos. Yo tendría que utilizar una secuencia de posturas intermedia entre estas dos para poder alcanzar de forma armoniosa Suryasana. Lo mismo pasaría con Kakasana y lo mismo pasaría con varias posturas, ¿sí? Es importante que entendamos que tiene que haber una coherencia armoniosa entre las posturas. Y una vez alcanzada la postura, tenemos que observar la biomecánica del asana para corroborar que fue ejecutada correctamente, y si no la puede alcanzar el alumno, se verán las formas alternativas un poco más sencillas, que son las posturas terapéuticas. Bien, pasamos de diapositiva. Nosotros en la cartilla número 7 de anatomía tenemos una propuesta desde la escuela Shanti para poder realizar de forma ordenada un análisis biomecánico de la postura. Y lo vamos a hacer en el siguiente orden. Primero tenemos que ver cuál es el movimiento del tronco. Nosotros sabemos que el tronco tiene diferentes movimientos. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda podemos observar que el hombrecito está en un plano sagital y podemos apreciar los movimientos de flexo-extensión. Cuando estamos en un plano frontal podemos observar los de lateralidad y también vamos a poder observar los de rotación. Los de rotación sería lo ideal poder observarlos desde un plano superior o un plano inferior, pero no podemos, ¿sí? Físicamente, así que apreciamos las rotaciones desde el plano que nos resulte más convenientes para la evaluación. Y aquí también vamos a hablar sobre la respiración. Luego se nos propone que hablemos sobre los movimientos y las alineaciones de las caderas. Las caderas tienen diferentes movimientos según las asanas. Vamos a describir si es que se encuentran alineadas o no. Si es que yo quiero hacer una evaluación de la separación o la aproximación de las extremidades, lo voy a hacer en un plano frontal, como por ejemplo en la imagen superior, que es un plano frontal vista posterior. Y si quiero hacer un análisis de las flexiones, este es un ejemplo de la flexión de cadera, lo voy a hacer en un plano sagital, ¿sí? Ahí tenemos los diferentes grados de movilidad de la cadera. Otra cosa que vamos a tener en cuenta luego de esto es la evaluación de los movimientos apendiculares, ¿sí? No nos olvidemos que tenemos un esqueleto axial que está conformado por el cráneo, el cuello y la columna vertebral y el tórax, y después tenemos un esqueleto apendicular que son el de las extremidades. Cuando decimos apendicular nos referimos a las extremidades. Entonces, este es un ejemplo nada más, pero lo ideal es que empecemos a describirlo desde las cinturas escapulares y la cintura pelviana. Luego vamos describiendo las articulaciones que siguen hacia el extremo de la articulación. Si, por ejemplo, en el miembro superior yo tendría que decir en qué situación se encuentra la escápula, en qué situación se encuentra el codo, el antebrazo, la mano y se encuentran los dedos extendidos. Otro aspecto va a ser los movimientos de la cabeza y del cuello. Tenemos que describir cómo se encuentran. Por ejemplo, pueden estar hiperextendidos, flexionados, rotados o lateralizados según la postura. Y luego tenemos un aspecto muy importante en las asanas, que es el distrit, ¿sí? Es la intención de la mirada. La mirada siempre tiene una intención en las asanas y según cada asana va a ser dirigida hacia un sitio determinado. Está clasificado según hacia dónde se dirige la mirada y es importante que lo estudiemos para saber cómo es correctamente durante la postura. Y luego tenemos un concepto sobre músculos activos y músculos relajados. Sabemos que durante la postura vamos a tener algunos músculos que van a estar más activos, que esos son los agonistas, porque son los que están ejecutando el movimiento, y después tenemos los músculos que se van a encontrar relajados para habilitar al agonista para que pueda realizarlo. Si se contrae el agonista y el antagonista al mismo tiempo, no voy a poder ejecutar el movimiento, ¿sí? Siempre el agonista es el que realiza el movimiento y el antagonista es el que se relaja para permitirlo. Vamos a poner un ejemplo.
aquí tenemos un ejemplo de una flexión de codo. La flexión de codo es ejecutada por el bíceps braquial. Para que el bíceps pueda contraerse de forma agonista, su antagonista, que es el tríceps, se debe relajar. En la imagen inferior sucede lo contrario. Para realizar la extensión se contrae el tríceps, quien pasa a ser el agonista, y se tiene que relajar el bíceps, ¿sí? Entonces se cambian los roles en diferentes movimientos. Y es importante que describamos biomecánicamente qué músculos están participando en esa postura que estamos evaluando. Pasamos de diapositiva. Bueno, para que este video sea más enriquecedor, me parecía importante que pongamos algunos ejemplos prácticos para poder hacer un análisis biomecánico según el orden que se nos propone en la cartilla número 7. Y vamos a empezar con la postura Padangustasana. Bien, vamos a determinar primero el movimiento de tronco. Como podemos observar, el tronco se encuentra en una flexión, ¿sí? También vamos a determinar qué tipo de respiración es en esta postura y es una respiración baja, ¿sí? Ahora pasamos a los movimientos y alineación de cadera. Bueno, realmente la alineación de cadera, como ya dije, tenemos que evaluarla en un plano frontal porque yo tengo que compararla con la alineación de la otra cadera. Pero este es un plano sagital, por lo tanto lo vamos a saltear. Podemos de todas maneras intuir que están bien alineadas porque, por ejemplo, puedo observar en las rodillas de esta persona que ninguna rodilla está más adelante que la otra y puedo observar que la alineación de los pies es correcta. Pero la evaluación real y para que tenga un valor biomecánico correcto tiene que ser ejecutada en un plano frontal. Pasamos entonces, las caderas las vamos a saltear, pero podemos describir que se encuentran flexionadas. Las rodillas se encuentran en una situación de extensión y los tobillos se encuentran en una actitud neutra, ¿sí? Ni demasiado dorsiflexionados ni flexionados plantarmente. Bien, lo siguiente que vamos a evaluar es el miembro superior. Podemos decir que la cintura escapular, el hombro, se encuentra en una flexión mayor a los 90 grados, aproximadamente entre 170 y 180 grados está manejando esta persona, pero para poder evaluarlo mejor sería ideal ver en qué situación se encuentra la escápula en un plano frontal. También tenemos el codo que está semiflexionado y las manos se encuentran en una situación de supinación y los dedos flexionados tomando el dedo de los pies, los dedos pulgares. Una cosa que me estaba olvidando es que en los hombros se encuentra una rotación externa, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la situación del cuello y la cabeza, el cual se encuentra flexionado. Y finalmente pasamos a el distriz, que es la intención de la mirada, que en esta postura es hacia la nariz. Ahora vamos a hacer una descripción de los músculos que van a estar más activos y los músculos que van a estar relajados. Como ya dijimos, los músculos que van a estar activos son los agonistas y los antagonistas son los que van a estar relajados para permitir la flexión. Yo me voy a valer del cursor. Bueno, lo que yo puedo observar en el tronco es que los músculos espinales, como por ejemplo, los interespinales, que son mucho más profundos, pero a grandes rasgos, para no marearnos, vamos a hablar que el cuadrado lumbar, por ejemplo, se encuentra extendido, el dorsal ancho también, están activos los músculos abdominales. Tenemos también, por ejemplo, los músculos del trapecio que van a estar activados, los deltoides, aunque al estar en una posición a favor de la gravedad van a tener poca actividad, ¿sí? Si el codo está en flexión, está un poco más activo el bíceps, pero está relajado el tríceps, y al estar en una actitud de supinación son los supinadores que van a estar activados, ¿sí? En el caso de la mano, los flexores palmares. En el caso de las piernas van a estar activos los flexores de cadera. Tenemos una flexión donde van a estar actuando el psoas ilíaco y en cierto punto el cuádriceps. En la extensión de rodilla participa principalmente los cuádriceps, y para mantener la estabilidad de los tobillos están interactuando tanto los músculos gemelos, los sóleos, como el tibial anterior y los peroneos, ¿sí? Están todos activos, pero con cierta sinergia para mantener la estabilidad. Bueno, y no quiero
Y no quiero olvidarme que me salteé que los que van a estar relajados a nivel de la cadera van a ser los glúteos y los isquiotibiales, ¿sí? Ahora pasamos de diapositiva. Bueno, no había marcado la nariz. Bueno, ahora vamos a analizar Bhujanga con la misma secuencia. Vamos a ver que Bhujanga en movimiento de tronco se va a encontrar en una hiperextensión, ¿sí? La respiración en esta postura es una respiración alta. Los movimientos de cadera y su alineación tampoco la vamos a poder observar plenamente porque esto lo tenemos que hacer en un plano frontal. Pero podemos prever que están bien alineadas en esta persona. Las caderas se encuentran extendidas, las rodillas también se encuentran extendidas y los tobillos se encuentran con una flexión plantar. En el caso de los miembros superiores, las cinturas escapulares se encuentran con una retracción escapular o también llamada aproximación vertebral porque están más cerca de la columna vertebral. Los hombros se encuentran aducidos y los codos se encuentran extendidos. Y los antebrazos se encuentran pronados con las manos en una extensión y los dedos extendidos y abiertos. No estaba marcándolo, ahora lo marco. Bien, el cuello se encuentra en una extensión. Y la intención de la mirada es hacia el entrecejo o hacia la frente, ¿sí? Ahora vamos a evaluar los músculos activos y los músculos pasivos. En el caso de esta postura, en el tronco podemos observar que los espinales, como el cuadrado lumbar y los espinales más profundos, son los que van a estar más activos. Los romboides, en el caso de las escápulas para producir su retracción, van a estar muy activos en los miembros superiores, los tríceps, para poder permitir la extensión de codo. Van a estar relajados los bíceps, los codos, los antebrazos van a estar pronados, así que los pronadores son los que están activados, los extensores de los dedos también, ¿sí? Y en el caso de las caderas observamos que va a estar, bueno, ya por la misma postura que impacta con el piso, la extensión va a estar permitida gracias a los glúteos que van a estar más activos junto con los isquiotibiales, pero también va a haber cierta actividad de los cuádriceps porque las piernas están extendidas. Y para que los pies y los tobillos se encuentren flexionados plantarmente, tiene que estar activos principalmente los gemelos y los sóleos. Ahora, pasando al cuello, vamos a observar que los músculos como ser el trapecio van a estar muy activos para permitir una ligera extensión, mientras que los esternocleidomastoideos van a tener que relajarse un poco. Muy bien, ahora vamos a empezar a describir la Adho Mukha Svanasana, que va a ser más enriquecedor porque lo tenemos en ambos planos. Empecemos a hablar del tronco. Podemos observar que el tronco se encuentra en una extensión. La respiración en el caso de esta postura es una respiración alta. Los movimientos de cadera son, digamos, no se pueden apreciar claramente porque estamos en un plano sagital, pero ya lo vamos a ver en el plano frontal, ¿sí? Podemos observar que en todo caso las caderas se encuentran flexionadas y los hombros se encuentran en una flexión de 180 grados aproximadamente. En el caso de los codos se encuentran extendidos, los antebrazos pronados, las muñecas se encuentran extendidas y los dedos entreabiertos. En el caso de las rodillas podemos observar que se encuentran extendidas y los tobillos se encuentran más próximos hacia el suelo, por lo tanto el pie está dorsiflexionado. En el caso del cuello se encuentra ligeramente extendido y la intención de la mirada en esta postura es hacia los dedos pulgares. En el caso del plano frontal podemos observar la alineación de las caderas, están perfectamente alineadas, las cinturas escapulares también se encuentran alineadas, se encuentran en una situación de repulsión en esta postura, podemos observar la alineación de los pies con las manos y podemos observar la distancia que hay de las orejas con los hombros. En esta diapositiva tenemos un ejemplo práctico de una planilla propuesta por la Escuela Shanti para que podamos guiarnos de forma ordenada a la hora de hacer una evaluación biomecánica de la asana, ¿sí? En este caso, para no variar mucho, vamos a hacer un ejemplo de una postura que acabamos de ver, que es Adho Mukha Svanasana, ¿sí?
tenemos ambos planos de la postura, tenemos un plano frontal y un plano sagital. Y vamos a ir corroborando los datos, ¿sí? La respiración habíamos dicho que es alta, está correcto. Los movimientos del tronco son en extensión, como podemos observar en la imagen. Los movimientos y la alineación de la cintura, puede ser la cintura escapular, por ejemplo, en el plano frontal, podemos observar que están en cierta repulsión. También la cintura pélvica se encuentra alineada en el plano frontal, podemos corroborarlo, está una cadera alineada con la otra. Y el movimiento de cadera en el que se encuentra es movimiento de flexión. Ahora pasamos a corroborar los movimientos apendiculares. En el caso de los hombros se encuentran flexionados con una rotación externa, los codos se encuentran extendidos, los antebrazos se encuentran pronados, las muñecas se encuentran extendidas y un detalle es, por ejemplo, que los pulgares se encuentran enfrentados, ¿sí? En el caso de la cintura pelviana de la cadera se encuentra en una posición neutra, ni rotada internamente ni rotada externamente. Las rodillas se encuentran extendidas, los tobillos se encuentran flexionados y otros detalles son que los pies se encuentran al ancho de las caderas y los tobillos están cercanos al piso, ¿sí? Entonces se puede observar que los tobillos, al estar más cerca del piso, se marca una flexión dorsal de tobillo. Ahora, en cuanto a los movimientos cervicales y de la cabeza, las cervicales se encuentran extendidas, el mentón se encuentra separado del pecho, el distriz, que es la intención de la mirada, es hacia los dedos pulgares, sin hacer una extensión exagerada de la cabeza y el cuello, ¿sí? La intención de la mirada es hacia los pulgares, pero no hay que modificar demasiado la postura. Y en cuanto a los músculos que están activos, tenemos al tríceps, por supuesto, porque está extendido el codo y es el extensor de codo. Los deltoides, que son los flexores y los abductores de hombros. Y también los cuádriceps, que son los que permiten mantener las rodillas extendidas. Mientras que los relajados son los gemelos, porque como podemos observar, la parte posterior de la pantorrilla se encuentra distendida, por lo tanto no hay contracción en este sector, están relajados. Los glúteos también están distendidos y el bíceps también, porque es un antagonista de la extensión de codo, por lo tanto al ser el tríceps que está activado, su antagonista va a estar relajado. Por supuesto, si queremos hilar fino más en la parte muscular, podemos hablar de otros músculos mucho más complejos, pero para que no nos mareemos y para que no sea tan complejo el aprendizaje biomecánico, lo mejor es que describamos los grandes grupos musculares, ¿sí? Espero que este video les haya gustado, les agradezco mucho por estar aquí. Espero que les haya servido como para que se vayan guiando, ¿sí? Les mando un saludo muy grande a todos. Esto fue un video para la Escuela Shanti y bueno, queda ya en ustedes seguir estudiando y practicando mucho para que luego sean grandes profesores de yoga. Nos vemos pronto.